Listo, continuamos. Bien. Entonces, estamos hablando de las oportunidades, ¿verdad? Y estamos diciendo, bueno, el demandante tiene unas oportunidades que deben ser las mismas oportunidades que se le deben dar a la parte demandada. El demandante con la demanda, con la reforma de la demanda, con el traslado de las exenciones que proponga el demandado, con el traslado de la demanda de reconvención cuando el demandado proponga demanda de reconvención. Entonces, son oportunidades. El demandado con la contestación de la demanda, con las exenciones que proponga al defenderse, a presentar su defensa, con las exenciones, con eh, la demanda de reconvención, porque él puede presentar demanda de reconvención los demandados, demanda de reconvención, con eh, la reforma de la demanda de reconvención, porque también admite reforma. Y a veces en ciertos procesos y procedimientos puede eventualmente el juez conceder oportunidades adicionales cuando, cuando la ley lo contempla. Por ejemplo, en el caso de los dictámenes periciales, la ley contempla que cuando usted no alcance a aportar un dictamen pericial, usted lo puede anunciar. ¿Qué es anunciar? Decirle, señor juez, no me alcanzó el término para presentar el dictamen, pero yo lo estaré presentando posteriormente. Entonces lo está anunciando. Entonces eso hace que el juez le conceda después la oportunidad para que usted pueda presentar ese dictamen. Pero ya lo anunció, ya lo anunció. Bien, ahora vamos a ver etapas de la prueba, que más o menos guarda relación con esta que son las oportunidades, etapas de la prueba, etapas de la prueba. Yo las agrupo en tres etapas. Profe, disculpe, qué pena, me entrecortó, no entendí lo que pasó sobre la demanda de convención. ¿Me podría repetir, por favor? Sí, bien. Estamos diciendo la demanda de reconvención. Mira, ese es un tema que vamos a desarrollar en empezar, pero lo vamos a referenciar aquí porque estamos haciendo referencia a ello. La demanda de reconvención se da la demanda de reconvención cuando el demandado demanda al demandante. Así de sencillo. ¿Por qué el demandante presenta una demanda en contra del demandado? Porque tiene una pretensión en contra de él. Pero cuando el demandado es notificado, se da cuenta que también tiene una pretensión en contra del demandante, entonces también lo demanda. Eso se llama demanda de reconvención. Antitécnicamente, a mí no me gusta utilizar el término, no quiero que ustedes como abogados lo utilicen, se habla de contrademanda, contrademandar, pero lo normal, lo técnico es demanda de reconvención. Y le digo que no lo utilicen, ¿por qué? Porque a uno lo miden por la terminología técnica que utilice. Si usted está entre abogados y habla de contrademanda, pues, bueno, lo pueden catalogar de tinterillo, cosas, pero usted sí habla de demanda de reconvención y dice, ese es abogado, porque conoce la terminología técnica. Entonces, utilicemos la terminología técnica. Listo, muchas gracias, profe. Bien. Vamos a ver las etapas de la prueba. Vamos a agruparlas en tres etapas. Tres etapas. La primera está conformada por aportación y petición de la prueba.
La segunda está conformada por decreto y práctica de la prueba. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Decreto y práctica de la prueba, la segunda. Y la tercera por la valoración de la prueba. Repito, primera, aportación y petición. Segunda, decreto y práctica de la prueba. Y tercera, valoración. Vamos a desarrollar cada una de ellas para ver dónde se presenta. Cuando hablamos de aportación y petición, ¿quién creen ustedes que hacen eso? ¿A quién corresponderá esa etapa? A las A las partes. partes. A las partes, a las partes. ¿Quién más? ¿Quién dice otra cosa? Yo digo que al juez, profe. El juez también de oficio. Joana, ¿por qué dice que al juez? Porque el juez tiene la facultad oficiosa. Y no yo. Pero entonces tú la cambias, tú dices, porque fíjate que una cosa es lo que dijo Jesús, al juez también, pero tú dices, yo digo que al juez, o sea, que tú la cambias y entonces ya no es de las partes, sino de eso. Eso es lo que estás diciendo. Creo que sí, profe. Bueno, corrija igualmente. Bien, ¿qué más? ¿Quién más? Atrévanse a hablar, por favor. A las partes, profe. Porque así A la- como aporta prueba, tiene el derecho de pedirlas. Abogado, profe. A los abogados. Ya no las partes, sino a los abogados. Ojo, cuando ustedes actúan como abogado en un proceso, ustedes están representando la parte. En ese momento representan a la parte. Pero en ese momento quien está actuando es la parte a través de su abogado. Ustedes se van a dar cuenta que cuando el juez saca su providencia, él no habla el abogado tal, sino dice la parte demandante a través de su apoderado judicial. O sea, ustedes ahí apenas le aparece el nombre suyo cuando le reconocen personería judicial, cuando usted presenta el poder. Ya después usted se convierte en el representante de la parte. Bien, ¿qué más? Así como dice mi compañero, o sea, las partes y el juez. Bien, sí, sí, porque el juez no aporta, pero pide, porque es aportación y petición. Él no aporta. ¿Cuáles son las pruebas que se aportan por las partes? Las pruebas documentales. Obligado como parte a aportar toda prueba documental que usted tenga en su poder. Cuando usted presenta la demanda, usted tiene que aportar toda prueba documental que tenga en su poder. ¿Listo? Entonces, esa es la aportación. También aporta aquellas pruebas extraprocesales, a propósito de la intervención que hizo la compañera, aquellas pruebas extraprocesales que se hayan practicado, que como ya están documentadas, ya consta en documento que el juez recogió, que la llevó al documento, entonces lo entregan a usted como parte porque para eso usted lo hace practicar, para que después le den esa prueba y usted llevarla al proceso. Entonces, esas también son aportadas. Toda prueba documental y pruebas extraprocesales que usted hayan practicado. El juez no aporta. Porque no vamos a decir, no es que el juez tenía una prueba en su casa o bueno, no. Él pide, sí, porque dentro de su facultad oficiosa, y bien lo dijeron allí, tiene facultad oficiosa, entonces también puede pedir la práctica de un dictamen, decretar una inspección judicial, llamar a unos testigos, eso puede hacerlo en forma oficiosa. Entonces, la petición es de aquellas pruebas por las partes. La petición por las partes es de aquellas pruebas que no pudo aportar, que no tenía en su poder para aportar. ¿Cuáles? De interrogatorio de parte, puede pedir interrogatorio de parte, puede pedir inspección judicial, que se practique una inspección judicial, puede pedir que se practique un dictamen pericial y puede pedir que se interrogue a testigos. Son de las 4 pruebas que puede, bueno, y que se rinda un informe por alguna entidad pública o privada. También puede pedir eso. 5 Profe, pruebas más o menos disculpe, que puede pedir. ¿puede repetir? Con mucho gusto, no hay problema. El problema es que eso ahí estaría como comentando, pero bueno, como son enumeraciones, vamos a hacerlo. Puede pedir que
un interrogatorio de parte. Que esos medios probatorios nosotros los referenciamos al principio de la primera clase. Interrogatorio de parte puede pedir que se practique una inspección judicial, puede pedir que se practique un dictamen pericial, puede pedir que se reciba una declaración a tercero, que es los testimonios, y puede pedir que se aporten informes técnicos por personas jurídicas o naturales, de derecho público o privada, informes técnicos. Ahí lo que les estoy mencionando son los medios probatorios que ustedes encuentran en el artículo 165, jóvenes. Lean, por favor. Vayan repasándole. Tómenle amor a este tema, que es sumamente importante. De verdad, sumamente importante. Para su ejercicio profesional es lo que ustedes se deben preocupar. El manejo de la prueba. Bien. Pasemos ahora a la segunda etapa de la prueba, que es el decreto y práctica de la prueba. Profe, Dígame. o sea, de cuando estábamos hablando de que el juez también puede pedir pruebas, ¿verdad? De oficio. Así es, porque tiene facultad oficiosa. ¿Y cuáles son las que él puede pedir? Él puede interrogar a las partes, puede llamar a testigos, aunque la ley le pone como una condición para llamar a testigos, dice, para llamar a testigos es que esos testigos hayan sido mencionados en otra prueba, porque claro, ¿cómo va a saber él quiénes son los testigos? Pero, por ejemplo, si le recibió un testimonio a una persona que había pedido el demandante o el demandado y dijo, señor juez, mire, yo no solo vi eso, esos hechos también lo vio fulano. Entonces, él puede pedir llamar a esa persona, a ese fulano, para que venga también a rendir su testimonio. Pero porque ya fue mencionado por otro testigo en otra prueba. O en un documento dice aquí, este acto se llevó a cabo con la presencia de los señores tal. Entonces también él puede pedir eso. Puede pedir que se practique un dictamen pericial. También puede pedir un informe a personas naturales, jurídicas, públicas o privadas. Entonces sí puede pedir de esas 5 pruebas, las puede pedir también el juez. Voy a hacer una advertencia. Ojo, donde el juez tiene libertad probatoria, que son todos los procesos menos uno. ¿Saben cuál no tiene libertad probatoria? En el proceso penal acusatorio. Oigan esto, en el proceso penal acusatorio. Ustedes saben que ahorita nosotros, por allá hasta el 2025, vamos a tener 2 procesos penales. Uno con ley 600 y otro con ley 906. ¿Cómo así? Sí. Porque en 2005 entró en vigencia la ley 906, ¿verdad? Que es el proceso penal acusatorio. Pero por aquello del principio de favorabilidad que leíamos cuando la compañera estaba leyendo el artículo 29 constitucional, dice que la ley favorable se aplicará de preferencia. Entonces, por el principio de favorabilidad, si unos hechos se dieron en vigencia de la ley 600, la persona se puede acoger a que se le aplique ese proceso porque le es favorable. Si le es favorable la ley 906, como ya está vigente desde 2005, entonces también se le puede aplicar. Pero si fue en vigencia de la ley 600 y le es favorable la ley 600, entonces puede pedir que se aplique la ley 600. ¿Y por qué estoy diciendo que hasta 2025? Porque el tiempo máximo de prescripción de la acción penal es de 20 años. Entonces, hasta que cumpla el año, la ley 906 se pueden dar casos que se hayan dado en vigencia de la ley 600. Si una persona cometió un hecho de doloso en vigencia de la ley 600, es decir, antes de la entrada en vigencia de la ley 906,
y al momento de juzgarlo él ve que le es favorable por la pena, por los beneficios que le otorga, es favorable a la ley 600, entonces su abogado, usted como abogado, le va a pedir, señor juez, no se aplique ley 906 sino ley 600, porque eso favorece a mi cliente. Eso es así, se permite, para eso es la ley, el principio de favorabilidad. Pero aun cuando se haya dado en vigencia aquella, como si se inicia la investigación con posterioridad, ya en vigencia de la ley 906, y le es favorable a la ley 906, usted pide que se le aplique ley 906. ¿Sí? Entonces, en el proceso penal acusatorio, oigan esto, se le quita toda facultad al juez para pedir pruebas de oficio. Él no puede. En ese proceso no tiene facultad oficiosa para pruebas de oficio. En cambio que en el proceso penal de ley 600 sí puede practicar, pedir y practicar pruebas de oficio. ¿Listo? Entonces, haciendo esa salida, es en el único proceso, en los demás, en el civil, en el laboral, en el de familia, en el administrativo, en los demás tiene libertad, iniciativa probatoria el juez, menos en el penal acusatorio de ley 906. ¿Listo? Bien. Y pasemos entonces, si no hay otra inquietud, ahí es donde yo les digo, no me dejen continuar si hay algo que no entiendan, por favor. Pasemos a la segunda etapa de la prueba, que es decretar y practicar. Decretar y practicar la prueba. ¿A quién corresponde esta? ¿Quién me dice? ¿A quién corresponde esta etapa? ¿Al juez o a las partes? ¿Al juez? Al juez. Al juez. ¿Qué más? Al juez. Al juez. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, para decretar prueba, el único que puede decretar es el juez. Decretar. Decretar. Porque el decreto, él saca una providencia diciendo que practíquese la prueba. ¿Listo? Ahora, para la práctica, dentro del proceso el juez. Pero las pruebas, hay pruebas que se pueden llevar al proceso que ya han sido practicadas por las partes. Profe. Sí. Dígame. Bueno, no sé si continúa, que iba a decir algo como que 10 semestre pasado en Derecho Procesal. Sí, dígame. Que el profesor nos decía que cuando, o sea, el juez decretaba unas pruebas, si de pronto las partes también ya habían, de pronto, o sea, habían pedido también esas pruebas, pero no se las habían dado. Y él daba un ejemplo como, por ejemplo, si uno pedía al Banco Agrario determinada credencial, perdón, por el sonido que Oye, me apaga el micrófono. Juliana, tu micrófono. Juliana, tu micrófono. Lo siento. Adelante, Juan Carlos. Bueno, sí, profe. Y él decía que una de las partes había pedido al Banco Agrario que le entregara como un certificado para demostrarle cosas y que el banco se había negado a darlo. Entonces, una de las partes solicitaba al juez que practicara pues esa prueba o coordinara, que le ordenaba al banco que entregara esa certificación y eso, pero el juez lo hacía porque la parte se lo había pedido al juez, no porque de pronto el juez había querido tener el certificado, sino que se lo pidieron las partes. Sí, Juan Carlos, eso es cierto, pero te faltó algo, ¿sabes qué? Creo que esa es la demanda de oficio, ¿no? No, la prueba de oficio. No, porque no porque el juez la pida es de oficio. Si tú la pediste, mire, señor juez, como quiera que el Banco Agrario no me pidió el certificado, pues solicita usted que lo pida, que lo oficie para que lo... Entonces, esa es la petición de parte. Es de oficio, Tania, es cuando el juez pide la prueba sin que se le haya pedido alguna de las partes. Pero, Juan Carlos, te digo algo. Ahí faltó algo, hasta ahí donde tú dijiste faltó algo. ¿Qué faltó? De que la ley dice que es cierto que tú
pediste una prueba y no te la dio, pero tú tienes que usar el derecho de petición. ¿Oíste? Entonces, tú dices, mire, juez, inclusive con derecho de petición no se me pidió. Entonces tú tienes que aportarle al juez que tú le presentaste ese derecho de petición a la parte, porque no es que, oiga, no, es que yo necesito aquí que me haga, que me pida, y no te respondió nunca, tú no se la pasaste por escrito, no puedes aportar una prueba después en el proceso de que tú pediste ese documento y no te lo pidió. Entonces tienes que aportarle, llevarle al juez la prueba de que tú lo pediste y que no te la pidieron, para que después el juez pueda pedirlo. Eso es cierto. Bien, pero estamos en la parte donde dijimos, bueno, el que decreta la prueba sí es el juez, porque tiene que sacar una providencia para eso. Pero para la petición, para la práctica, lo puede practicar el juez, pero las partes también pueden practicar pruebas. Una de esos casos es, podemos decirlo, cuando Juan Carlos dice, la parte pidió la prueba y la aportó. Listo, se la dieron. Bien, se puede tener como practicada por las partes, pero hay unos eventos donde está más claro en la norma, que es cuando las partes reciben, por ejemplo, testimonios de testigos, la declaración de testigos. Las partes pueden hacer eso. Las partes pueden plantar una inspección, pueden ir al sitio, al lugar de los hechos, grabar, recibir declaraciones, porque ya este código, el Código General del Proceso, lo faculta para que las partes puedan practicar alguna de esas pruebas. Eso antes no se podía, pero el Código General ya lo permite. Siempre las partes han podido practicar dictámenes periciales, le piden a un perito que le rinda un dictamen y la parte lo aporta. Es más, en probatorio, vamos a ver más adelante cuando veamos la carga de la prueba, de que están obligados a aportar los dictámenes, salvo cuando no le alcance tiempo para aportarlo. Entonces, tienen que hacerlo. Entonces, las partes pueden practicar. Es más, yo ahora rato cuando le hablaba de prueba sumaria y prueba plena, le estaba diciendo, cuando las partes ellos en conjunto practican la prueba, entonces pasa como prueba plena. ¿Saben qué pueden hacer? Normalmente cuando hablamos de las declaraciones extrajuicio, es que usted puede llevar a una persona ante un notario para que ese notario le reciba una declaración y usted la aporta como declaración extrajuicio. Bueno, eso hoy lo puede hacer, pero también sabe qué puede hacer usted. Llevarlo a su oficina, hacerle la amonestación del falso testimonio y recibirle la declaración como si tiene el mismo valor que si lo hiciera ante notario. Es más, si lo hace las dos partes, los dos abogados de las partes que después van a estar en el proceso, esa prueba pasa como prueba plena. Pasa como prueba plena. Entonces las partes pueden practicar pruebas, practicar un dictamen, practicar una inspección. Claro, no es judicial, es una inspección no judicial porque judicial es cuando el juez interviene. Recibir declaraciones de terceros. Entonces pueden hacerlo. ¿Listo? Entonces las partes también pueden practicar pruebas y aportarla al proceso ya practicada. Pero bien, vamos a la tercera etapa, que es el de la valoración. ¿De quién creen ustedes que es esta etapa? Profe, qué pena. Dígame. Lo que pasa es que me acaba de llamar la compañera Dayana González, Sí. que se le acaba de ir la luz allá en chino. Ah, listo. Mercedes llega a llamar. Listo, Andrea, no hay problema. Bien, jóvenes, le estaba preguntando por la valoración, la etapa de la valoración. ¿De quién es esta etapa? Al juez. Al juez, profe. Del juez. Daniela dice, pues, Wilfrido del juez. ¿Quién más? Del juez, profe. Del juez, María En el Fernanda. caso de que existan jurados. Tania, en el caso que existan jurados, ¿qué pasa, Tania? También lo haría jurado. O sea, exacto. Creo yo, pues, que el jurado también podría valorar una prueba. Bueno, es lo que tú consideras. Y oye, los jurados
en nuestro sistema jurídico está contemplado en la Constitución. Si ustedes leen el artículo 116 constitucional, ahí se contempla la posibilidad de que hayan jurado. Lo que pasa es que eso no ha sido reglamentado aquí. Pero en otras latitudes, en el derecho anglosajón, las decisiones son tomadas por jurado. En los juicios criminales son tomadas por jurado. Entonces, sí, y claro, y tiene razón ahí, Tania, porque cuando hay jurado, entonces ellos tienen que valorar las pruebas porque ellos son los que toman la decisión. El juez lo que va es a imponer la pena, pero ellos toman la decisión si la persona es inocente o culpable. Así es. ¿Quién más? Bueno, fíjense, todos coinciden que es el juez, ¿verdad? Sin lugar a duda, la decisión más importante, quien valora la prueba para tomar la decisión es el juez, porque el juez es el que va a decidir la controversia. Él es el que decide la controversia. Es más, cuando hablamos de la finalidad de la prueba, decíamos la prueba va dirigida al juez. A quien hay que convencer es al juez. ¿Listo? ¿Y con qué lo convencemos? Con la prueba. Cuando el juez valora la prueba. Pero les cuento una cosa. Si bien la decisión última la hace el juez, porque él es el que toma la decisión, el que decide la litis, la controversia, las partes también en el proceso tienen una oportunidad donde valoran la prueba. ¿Cuál es? Alegatos de conclusión. Sí, Los alegatos de señor. conclusión. Muy bien, Antonio. Los alegatos de conclusión en todos los sistemas jurídicos del orden. Digan eso. En todos los sistemas jurídicos del orden. Antes que el juez tome la decisión, las partes tienen una oportunidad última para convencerlo. Las partes, cuando hablamos de las partes, aquí sí decimos los abogados, porque son los abogados, a menos que en algunos sistemas inclusive se permite que los alegatos lo haga la propia parte, que se defienda ella, la parte. Entonces, donde los abogados presentan sus alegatos de conclusión. Y los alegatos de conclusión es la última oportunidad, como les dije, para convencer al juez sobre la ocurrencia de los hechos. Entonces, si se va a convencer al juez o a tratar de convencer al juez sobre la ocurrencia o no de los hechos, ¿en qué tienen que basarse mis alegatos? ¿En qué? ¿En qué? En controvertir la prueba. En la prueba, no, en controvertir la prueba, no, ya la contradicción se dio. En la prueba, mis alegatos tienen que basarse en la prueba, porque yo no lo voy a convencer narrándole los hechos, no, venga, los hechos ya los conozco porque están en el proceso. Dígame por qué usted tiene la razón. Entonces tienen que convencerlos con la prueba. Así que, jóvenes, ustedes, cuando asistan a audiencia, ojalá que esto se componga pronto para que ustedes puedan asistir a la audiencia, porque inclusive en mi curso de procedimiento civil 1 es obligatoria la asistencia a audiencia. Lo que pasa es que ahorita pues no pueden hacerlo porque está en forma virtual y eso solo se dan los links, los accesos a las personas que están en el proceso, pero cuando se da en forma física es obligatorio la asistencia de ustedes a la audiencia, para que ustedes vayan viendo las etapas de la audiencia, para que vean cómo se presentan los alegatos, porque es importantísimo que ustedes manejen esa parte. ¿Listo? Entonces, la parte también tienen valoración de la prueba. Claro, para convencer al juez tienen que darle valor a la prueba, tienen que valorarla y decirle al juez qué valor tiene esa prueba y por qué con esa prueba están probados los hechos que él llevó. Entonces, ahí está valorando. Claro que la decisión última la toma el juez, sin lugar a dudas. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí terminamos una primera etapa para ver lo que viene aquí, para ver si... Ya después de aquí viene la otra unidad que son los principios. Los principios. Acuérdense que yo les dije que ya son 3 casos. Que terminada cada unidad íbamos a hacer un quiz. Entonces ya tenemos un quiz de procedimiento y aquí vamos a hacer un
un quiz rápido de unas 5 preguntas para responderla rápidamente, entonces para que vayan repasando, porque es que después no repasan. Ya veo que en la pregunta de hoy solo respondió una persona, los demás no habían repasado, se están descuidando, jóvenes. No se descuiden en eso, por favor, porque eso, manténganse leyendo para que no se les acumule ese material. Así que voy a programar un quiz corto de 5 preguntas para la próxima clase, al principio de la clase, y después continuamos con la clase. ¿Listo? Cerramos aquí por hoy. A ver, tenemos 53. Momento, voy a pasar aquí a lista.